sesión. El acta anterior será por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y nuestro abogado secretario dará lectura a la cuenta. Sí. Señora Presidenta, en esta sesión hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio en virtud del cual se comunica que el diputado señor Pablo Vidal será reemplazado en forma permanente en esta comisión por la diputada señora Natalia Castillo. Oficio del Ministerio Público, mediante el cual se responde a oficio nuestro referido a que nos envíen el reglamento que existe sobre la política comunicacional del Ministerio Público, en especial con los medios de comunicación. Si le parece, señora Presidenta, podemos escanear esta documentación y enviarla a los diputados por correo electrónico. También APRAJUD confirma su asistencia con la presencia, ellos confirman la asistencia del señor Patricio Aguilar, presidente nacional de APRAJUD, Diego Vázquez, presidente regional Rancagua, Sergio Jorquera, tesorero regional Rancagua, y María Isabel Soto, secretaria regional Rancagua. También el abogado señor Renato Ortega, quien fue ya recibido en la sesión del día 22 de julio en la ciudad de Rancagua, dice tener nuevos antecedentes respecto a denuncias que él desea formular y solicita ser nuevamente recibido por la comisión. Y en esta sesión me acaban de entregar el señor Roberto Rodríguez, que viene en reemplazo del señor Héctor Meri, oficio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dirigido a la presidenta de la comisión, en virtud del cual acompaña los siguientes antecedentes. Primero, copia de los documentos presentados por el señor Renato Ortega y las respuestas evacuadas por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiendo a un compromiso asumido por el Ministerio de Justicia en la sesión de Rancagua, de acompañar todos los antecedentes respectivos. También el Ministerio de Justicia acompaña el oficio mediante el cual la secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Rancagua, señora Bárbara Perry, informó acerca de las irregularidades acaecidas en la Corte de Apelaciones de Rancagua y se adjunta, además del oficio, la sentencia de suspensión de los jueces investigados. Por haber cesado la reserva a su respecto, dice el oficio, se acompaña el oficio reservado número 1 de 26 de noviembre de 2018, enviado por doña Bárbara Perry Espinosa, secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, a doña Rosa María Maggi, ministra de la Excelentísima Corte Suprema y ministra visitadora de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Se acompaña también la sentencia que impuso la suspensión de los cuestionados ministros, cuya dictación hizo cesar la reserva del referido oficio. Finalmente, también se acompañan las calificaciones de los cuestionados ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez, Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz. Señora Presidenta. Bien. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿No? ¿Diputados? ¿Diputada? ¿No? A mí en relación a la cuenta, yo creo que es bien interesante la cuenta que nos acaba de leer nuestro secretario, porque tiene que ver además con varios oficios que nosotros habíamos solicitado ya hace bastante tiempo y que algunos tenían carácter de reservado. Y si fuera posible, ¿no es cierto?, que en reemplazo hoy día el señor Meri nos pudiera hacer de alguna manera un resumen de la información que el Ministerio, ¿no es cierto?, ha enviado a la Comisión y sobre todo lo que tiene que ver con la respuesta o la petición que hicimos en la región en relación a la Seremi de Justicia. Le ofrecemos la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Tal como señaló el señor secretario de la comisión, se han adjuntado 3 ítems de documentos. El primero de ellos dice relación con las presentaciones hechas por don Renato Darwin Ortega del Valle al Ministerio sobre los temas tratados en la sesión anterior y algunos otros que habían en el Ministerio que no decían relación directamente con lo que trataba la sesión anterior,
pero que debido al ofrecimiento que hizo don Héctor Meri en la sesión de acompañar la totalidad de los documentos, han sido acompañados. Se acompaña también dentro de esos una respuesta que hizo el Ministerio a una presentación que hizo el señor Ortega del Valle a la Contraloría General de las Repúblicas. Está todo acompañado en esa presentación. El segundo término es los documentos, el oficio reservado de nuestra Seremi, la señora Bárbara Perry, que dirigió a doña Rosa María Maggi, y que tal como se señaló por parte del señor secretario, por haber cesado el secreto de la investigación por cuanto se formularon los cargos y se aplicó una sanción, los documentos que dieron origen a la investigación ya son públicos. Entonces, por lo tanto, se acompañó copia del citado documento. Y por último, las calificaciones de los últimos 3 años de los ministros Elgueta, Vázquez y Albornoz fueron aportadas por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y es una hoja de vida resumida que es lo que pudimos acompañar, y se individualizaron y se acompañaron a esta audiencia nacional, presidenta. Gracias. Van a ser enviadas entonces sus carpetas de los respectivos señoras y señores diputados para que tengan la información, ¿no es cierto?, y que podamos concluir de ahí, yo creo que varias cosas que son interesantes de observar. Ofrezco la palabra en relación a puntos varios. Diputados, en relación a puntos varios. A ver, nos queda solamente una sesión. Estábamos en acuerdo de invitar, ¿no es cierto?, por lo menos al senador Letelier en la próxima sesión, que es lo que habíamos dicho. Y además yo preferiría que lo pudiéramos invitar, ¿no es cierto?, con las preguntas que se tienen que realizar, así que envíen las preguntas a si los diputados y diputadas estiman conveniente querer hacer algún informe especial. ¿Acordado entonces? ¿Sí? Muy bien. Puntos varios, diputado Secor. Pero sobre el punto solo aprovechar de también felicitarlo, ¿no es cierto?, por este reconocimiento que hizo la Embajada de Japón. Muchas gracias. Muy bien, no siempre un diputado es reconocido. Es verdad. Sí. ¿Ah? Gracias, presidente. No, sobre el punto, sobre el acuerdo, y revalidándolo todo. Sí, solo plantear, si es que no llegara, porque de hecho por la prensa el senador Letelier ya anunció que no va a venir. Sí. Lo digo, y me parece muy oportuno la metodología que usted nos plantea de hacer las preguntas. Pero si es que no llegara a estar acá el presidente del senador Letelier, independiente de que hagamos las preguntas, la sesión siguiente se va a empezar a trabajar ya el tema del texto final, o si que no llegara a ver, ¿qué haríamos? Esa es la pregunta. Mira, primero yo espero que recapacite el senador Letelier, y por eso le vamos a dar la posibilidad incluso de que conteste por escrito. ¿Ah? Si él estima conveniente, yo creo que es bueno que además fue nombrado, ¿no es cierto?, en el informe de la ministra Maggi, más todo lo que escuchamos la semana antepasada. Entonces, si no quiere asistir, se le va a dar la oportunidad que lo haga por escrito. Vamos a revisar con el secretario las invitaciones que están pendientes. A mí saber y entender, solamente queda una. Pero si no fuera así, podemos ver la metodología de las conclusiones. ¿Ah? ¿Las de hoy no vinieron? Sí, están aquí esperando. ¿Ah? Y además pedir las disculpas respectivas. Pero si no, vemos la metodología de las conclusiones y sobre todo las propuestas, además, que yo creo que es una de las cosas interesantes que vamos a proponer. ¿Ah? Muy bien. Queremos, por favor, si toman asientos, bienvenidos. Vamos a dar primero la bienvenida a don Patricio Aguilar, presidente nacional de APRAJUD, al señor Diego Vázquez Palomino, presidente regional de la misma organización, a don Sergio Jorquera Espinosa, quien es el tesorero regional de Rancagua, a la señora María Isabel, ¿no vino? Ya, bueno, pero ella también estaba dentro de la nómina de personas, ¿no es cierto?, que iban a ser recibidas. Primero, darles todas las disculpas por la sesión anterior, que yo lo hice en forma privada, pero corresponde, ¿no es cierto?, públicamente y para que quede nota también en la comisión. Y agradecerles que hoy día, ¿no es cierto?, puedan estar hoy día aquí. Yo sé que usted es de Santiago, o por lo menos su residencia está aquí, pero los demás, ¿no es cierto?, miembros regionales vienen de la ciudad de Rancagua. Así que agradecer que hoy día se encuentren en esta comisión en Santiago, y le ofrecemos la palabra.
Estimada y honorable diputada, doña Alejandra Sepúlveda, acusamos recibo de sus disculpas y las agradecemos, por cierto, porque efectivamente nuestro interés es poder participar en esta comisión y poder ser escuchados, ¿no es cierto? Como bien se relató, nosotros venimos acompañados por nuestra directiva regional Rancagua, que ellos ahora, en esta oportunidad, ellos tuvieron que viajar acá, Diego y Sergio, y quien le habla, Patricio Aguilar. Mire, quería partir contándoles un poco cómo surge esta organización gremial que somos nosotros. Muchas gracias. Somos una organización de profesionales del Poder Judicial que nacimos prácticamente al alero de lo que eran las reformas que se empezaron a implementar en nuestro país. Es decir, desde el año 2000 que se vienen implementando las reformas tanto procesales penales y en el año 2005 posteriormente se trajo a Santiago y se incorporó la reforma procesal familia, ¿no es cierto?, la reforma para los laborales y los de cobranza. Entonces hoy día el Poder Judicial tiene reformadas estas materias. No todas las materias están reformadas. Quienes aún faltan ser reformadas para que cuenten con una administración profesional y separación de roles, por ejemplo, los juzgados civiles, por ejemplo, las cortes, o sea, los tribunales de segunda instancia. Entonces, en ese contexto, contarles que el Poder Judicial incorporó una modernización muy importante en esas materias. Yo diría que se sentó algunos paradigmas muy importantes. Primero, el tratar de separar lo jurisdiccional de lo administrativo, que las decisiones administrativas fueran tomadas por un ente profesional, ¿no es cierto?, con competencia, estudio, experiencia en manejo de recursos, en todos los recursos que se puedan imaginar al interior del tribunal, humanos, por cierto, financieros, económicos y el manejo de los tiempos, la agenda, entre otras variables. Entonces, incorporar estos profesionales no fue fácil para el Poder Judicial. De partida fuimos resistidos fuertemente, justamente por la judicatura, que estaba acostumbrada por años de realizar, ¿no es cierto?, las actividades de la gestión o de la administración de todos estos recursos que acabamos de hablar, más ejercer la función jurisdiccional. Por lo tanto, el advenimiento de estos profesionales, que somos nosotros que llevamos tantos años aquí, hemos vivido y hemos sentido, ¿no es cierto?, esa presión de ser considerados extraños en ese sentido, en un principio, al Poder Judicial. Sin embargo, en el transcurso de los años, nosotros hemos podido hacer valer la expertise y el valor que efectivamente el legislador tuvo en su minuto en mente, poder incorporar variables de gestión, para poder tener entonces una agenda bien programada, poder distribuir bien los tiempos y sobre todo las cargas de trabajo, influir y tomar las decisiones respecto del régimen disciplinario al interior de los tribunales, calificatorio, carrera funcionaria y, por cierto, la justa distribución, ¿no es cierto?, equitativa de las cargas de trabajo. O sea, si uno considera que estos son elementos fundamentales para tener, ¿no es cierto?, una justicia rápida, efectiva y sobre todo tecnológica al servicio de las personas, entonces nuestro valor, si bien es cierto estamos en una segunda línea, estamos siempre detrás de bambalinas, nosotros no somos los actores relevantes, por decirlo así, cuando sale a la prensa. Sin embargo, Presidenta, esto no sería posible de tener esta justicia reformada si no fuera por el trabajo que nosotros realizamos. Todo lo que es la administración del personal al interior del tribunal, ¿no es cierto?, distribuir las cargas de trabajo, ver sus feriados, sus vacaciones, distribuir, ¿no es cierto?, el ausentismo, que también es obvio que pasa en fuente de trabajo. Pero lo más importante, distribuir la carga de trabajo a los señores magistrados, jueces. Eso sí requiere una atención especial en esta mención que estoy haciendo en esta introducción para explicarles de que eso resulta extraordinariamente difícil para este estamento profesional, que son administradores, jefes de unidad y profesionales al interior de los tribunales, porque resulta que tienen que administrar hacia las autoridades, hacia arriba de la organización. Entonces, si el que está al interior de la organización como autoridad principal no le gusta cómo está distribuida la agenda o tiene un inconveniente, dice, bueno, si yo soy el juez presidente o yo soy el magistrado de este tribunal, yo sabe que sáqueme de ahí. O al revés, podría decir, radíqueme esa causa porque me interesa
tomarla yo. O sabe que no me incorpore esa semana porque la verdad que tengo algunos problemas domésticos, así que quiero llegar tardecito al tribunal. Si nos encontramos con esa realidad, cualquier administrador bien plantado, ¿qué es lo que hace? Le dice que no, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un deber jurisdiccional. Y nos encontramos entonces con esa resistencia al interior y hemos sido objeto todos estos años de estas presiones, porque el legislador de alguna manera incorporó variables en el Código Orgánico de Tribunales para calificarnos, para poder removernos, ¿no es cierto? Entonces, esa presión es la que no ha permitido avanzar más rápido. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros sí hemos logrado imponer, ¿no es cierto?, criterios de gestión y de profesionalización al interior de los tribunales. Dicha esa controversia con la que nos encontramos hoy día y que estamos empeñados y queremos poner en conocimiento a las señoras y señores diputados de esta comisión investigadora el ejercicio que estamos haciendo para poder convencer al legislador y al gobierno, porque lo hemos intentado al interior del Poder Judicial, de modificar ciertas normas legales que nos empoderen la función. Si usted tiene una administración empoderada, entonces usted puede tener una gestión justa y equitativa y proporcional, rápida y eficiente, sin distorsiones. Entonces, ustedes deben preguntarse, ¿y cuál es entonces la importancia de que estar nosotros en esta comisión diciendo lo que decimos? Lo que queremos decirle es que estamos convencidos de que en la administración profesional hemos logrado altos estándares para mejorar el acceso a la justicia a las personas. Si eso es válido para los tribunales de primera instancia, la pregunta es, ¿qué pasa en los tribunales de segunda instancia? ¿Qué es lo que los convoca a ustedes a investigar? La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido una administración profesional empoderada para gestionar la agenda, para ver el procedimiento de reclutamiento y selección, para apoyar, para gestionar, ¿no es cierto?, la carrera funcionaria y el régimen disciplinario que ya comenté? O sea, si usted se empieza a indagar, si usted tiene una administración profesional, entonces usted deja ciertas labores administrativas de gestión a cargo de quienes eventualmente son los que tienen esa expertise. Y sobre todo pensando de que nosotros ya venimos prácticamente 20 años sabiendo lo difícil que es sacar esta administración profesional en tribunales de primera instancia, porque hemos resistido. O sea, nosotros somos unos sobrevivientes, porque de verdad que nos hicieron la guerra para tratar de sacarnos, y varios colegas nuestros. Estoy diciendo que en los últimos 15 años, más de 55 colegas han sido removidos, solo por la voluntad de un comité de juez, que dijo, ¿sabe qué? Yo le perdí la confianza. Aún eso, nosotros hemos logrado estar, ¿no es cierto?, colocando este desafío de sacar una justicia rápida, eficiente y, lo más importante, lograr ese paradigma que dije al principio de tener una administración tecnológica, disminuir el papel al mínimo, hacer tramitación electrónica. Finalmente uno se dice, bueno, sacamos un software, pero resulta que el software tiene que ser implementado, tiene que la gente ser capacitada y que los jueces aprendan a manejar, ¿no es cierto?, el sistema informático para que todas las resoluciones judiciales, ya sean sentencias, resoluciones, fallos, salgan por sistemas informáticos. Y hoy día ustedes pueden ver que Chile está a la vanguardia. Somos admirados por Latinoamérica. Comparen cómo son otros países y se darán cuenta que el Poder Judicial ha avanzado pasos gigantescos. De hecho, hoy día usted puede ver su causa en el portal, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Para que eso sea posible, para que tengamos la tecnología al servicio de las personas, hubo un batallón de profesionales que hicimos que eso fuese posible. Entonces, dicho eso, creemos muy importante poder dar a conocer nuestra versión respecto de los lamentables acontecimientos de la jurisdicción de Rancagua. Nosotros estamos convencidos de que lo que se debe buscar en esto, y esperamos que sea la conclusión que pueda llegar esta honorable comisión, es empoderar la figura de la administración. Si usted no empodera la figura de la administración, lo que va a obtener en el futuro es que probablemente nos volvamos a encontrar en una comisión en que resulta que pasó que en otra jurisdicción tenemos otro evento. Nada garantiza, por cierto, que esto no se vuelva a ocurrir, pero nosotros sentimos que nuestra profesión, que nuestra gestión es un freno. Yo tomé la libertad
de poder compartir con mis colegas y si ustedes así lo estiman, le podemos hacer llegar una carpetita con nuestro relato, pero también sería interesante, y quiero hacer mención, el otro día nomás, hace unas par de semanas salió La Justicia de Papel, que es un reportaje que se dio en la Justicia de Perú. Si ustedes se fijaran ahí cómo opera esa justicia, yo podría decir que es lo más lejano a lo que es atender y resolver rápida y oportunamente el problema de las personas, porque todo es papel y los papeles se extravían y lo peor aún es que surgen ahí entonces instancias de microcorrupción. Cuando se instala la microcorrupción, porque para poder mover un papel de un lugar a otro en ese país, resulta que todo tenía que ver con una coima, o pagar un fee al tramitador, al abogado, como sea. Chile ya vivió esa experiencia. Pregúntenos a nosotros si acaso en los tribunales de primera instancia existe siquiera la posibilidad remota de que eso pueda pasar. No, porque hoy día las personas todas tienen acceso a sus expedientes digitales. Entonces la información es pública. Solo se restringe, evidentemente, en aquellos casos en que son causas reservadas, pero si usted quiere saber su causa, la puede ir a mirar al portal. Pero para eso tuvimos que alimentar, ¿no es cierto?, todo lo que estaba pasando. Entonces es muy importante lo que pasa con la justicia chilena. Nosotros podríamos decir que a lo mejor no nos gustan los fallos, como hemos escuchado recientemente, o que los jueces no hacen su trabajo. Pero lo que nosotros sí nos garantizamos, podemos garantizar de que es en tiempo y forma. Puede que no le guste el fallo. Bueno, como en todas partes. Eso no es sujeto ni resorte de este equipo de profesionales. Nosotros queremos que la justicia llegue, que llegue rápido, que sea eficiente, que sea digital, ¿no es cierto?, que tenga acceso. Sinceramente, en esta presentación yo estoy dispuesto a escuchar sus comentarios y responder a todas sus preguntas, pero básicamente ese es el mensaje que queremos transmitir. Necesitamos empoderar la figura de la administración en todos sus estamentos para que podamos tener entonces completo esta figura. A modo de ejemplo, y para esto termino, ustedes vean cómo es la justicia americana, en donde en ese país la administración está completamente separada de lo jurisdiccional. Y usted puede comprobar ahí que efectivamente los jueces entran a sus audiencias y ven tanto en primera, segunda y última instancia. Eso por mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecerles y ojalá nos pueda enviar entonces la carpeta, porque nos interesa para poder incorporarla también al informe, pero también para que los diputados y diputadas puedan leer. Sí, a lo mejor veamos lo de Rancagua y después podemos hacer las preguntas. Y para que puedan también, no sé si estiman conveniente los diputados, hacer propuestas a la comisión. Le ofrezco la palabra, ustedes son de Rancagua, del presidente regional, don Diego Vázquez. Bien, buenos días, honorables diputados. Bueno, para nosotros es un agrado el poder venir desde la ciudad de Rancagua. No necesariamente Rancagua, yo vengo de Santa Cruz, Sergio de San Fernando, somos ambos administradores, Tribunal Oral de Santa Cruz, Tribunal Oral de San Fernando. Bueno, complementar y confirmar lo que decía Patricio. Nosotros llevamos en vida, se puede decir, 20 años, con inicio de la reforma del año 2000. El trabajo legislativo que se hizo en su oportunidad anterior a la puesta en marcha, el paradigma o modelo que se presentó de la separación estricta entre lo administrativo y lo judicial, yo creo que transcurridos 20 años, yo creo que es absolutamente válido y lo hemos escuchado en todas partes, tanto por jueces, por distintas instancias, que el modelo es válido, la separación absoluta entre lo administrativo y lo judicial. Pero ¿con qué nos encontramos en el día a día? Que por alguna razón ese trabajo legislativo que se dio anterior al año 2000 y que dio ocasión a las reformas posteriores, mantuvo ciertas cuotas de poder a los jueces en cuanto a la gestión administrativa de los tribunales, ¿ya? Que es lo que transcurrió 20 años vivimos en la actualidad. Como dice Patricio, una cincuentena de administradores desvinculados, porque basta que el juez presidente proponga al comité de jueces la remoción del administrador para que eso se haga efectivo, siendo que es un cargo al cual nosotros todos postulamos por concurso público, es un concurso de planta, titulares. Sin embargo, ingresamos así,
pero nos vamos como un funcionario de confianza. Perdimos la confianza de los jueces, es desvinculado. Entonces, esas cuotas de poder que por alguna razón se mantuvieron, por ejemplo, en la administración del recurso humano, en la gestión del tribunal en cuanto a la distribución de las causas, todo eso es aprobado por los jueces, ¿ya? En la actualidad el administrador es un mero proponedor, ¿ya? De muchas cosas al interior del tribunal en cuanto a gestión. Como modelo, claro, uno puede decir el administrador es el responsable de la administración del tribunal, pero por ejemplo, si yo les pregunto, ¿nosotros calificamos el personal? Nosotros no calificamos el personal, lo califican los jueces. Yo como administrador puedo estimar que a lo mejor un funcionario tiene un desempeño mediocre, que según la escala de calificación a lo mejor no merece más que un 5. Pero sin embargo el juez que se lo topa todos los días en los pasillos, lo saluda muy cordialmente, le pone un 7. Por ejemplo, la distribución del personal, ¿quién la hace al interior de un tribunal? El administrador propone, el juez presidente distribuye, ¿ya? El plan de distribución de causa, el objetivo y general que está en el Código Orgánico, artículo 17, ¿quién lo propone? El juez presidente, y lo autoriza el comité de jueces. Ellos se autogestionan, ¿ya? Cuántas audiencias pueden tomar, cómo se distribuyen la sala. Esa es la realidad con la cual nosotros trabajamos todos los días, ¿ya? Y abogamos de alguna manera en este camino de reformas que se ha llevado a cabo el Estado chileno. Está en camino la reforma procesal civil. También abogamos por una reforma en tribunales superiores, que hay una administración empoderada, autónoma. Claro, nosotros creemos en la separación y estamos convencidos de ello, pero con la realidad actual es muy difícil. Nosotros trabajamos en base a mucha voluntad, mucho compromiso en la labor que hacemos todos los días, pero de por medio mucha voluntad, porque día a día nos topamos con estas restricciones, que de repente hay que bajar la cabeza, o de repente los planteamientos nuestros no son acogidos por los jueces, y sin embargo se hace lo que dicen los jueces, pero eso, hay mucha voluntad de por medio, y hay mucho de transar al interior de los tribunales. Entonces, nosotros aspiramos que en lo futuro, bueno, y a raíz también de las conclusiones y propuestas que puede hacer esta comisión, fortalecer nuestra institución. Nosotros al interior de los tribunales somos la contraparte de los jueces, ¿ya? Nosotros estamos en el estamento administrativo, ellos están en la judicial. El modelo es bien básico y simple. ¿Para qué están los jueces en un tribunal? ¿Para administrar? No. Para resolver, para fallar, para sacar sentencias. Es responsabilidad nuestra el funcionamiento del tribunal. Y no nos conformamos actualmente con pagar la boleta del agua, pagar la boleta de la luz, porque tenemos presupuesto. La administración de un tribunal va más allá de eso, ¿ya? Administrar los recursos que se nos proporcionan. Para nosotros, a los jueces muchas veces no les gusta este concepto, pero para nosotros los jueces son un recurso, ¿ya? Al igual que el personal, al igual que el recurso informático, tecnológico. Para nosotros los jueces son un recurso. Ese término a ellos no les gusta mucho, pero en la realidad para nosotros lo son. Y nosotros le organizamos y le administramos su labor. Un juez llega y sabe que hoy día tiene que tomar por lo menos, por ejemplo, 30 audiencias, que tiene juicio oral y que la sala está compuesta por este juez y por este juez. Entonces, nosotros aspiramos que estas apreciaciones y esta realidad que nosotros les planteamos en esta comisión, ojalá puedan ser abordadas, que el Ministerio de Justicia también las haga propias, ¿ya? Porque está trabajando en proyectos de ello, la reforma procesal civil y ojalá en un futuro también la reforma en tribunales superiores. Pero eso, que ojalá nos hagamos cargo de esta realidad. Nosotros estamos con mucho compromiso en nuestros tribunales de primera instancia. Como dice Patricio, es difícil meter las manos al fuego y decir, no, con nosotros hechos a lo mejor de corrupción no van a suceder. Pero si uno puede ver los números, la estadística, sucesos como los que se han dado a conocer, yo creo que es muy difícil encontrarlo en tribunales de primera instancia con tribunales reformados. Muy difícil. No se me viene a la cabeza
actos tales de discrecionalidad, de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el juez tiene al frente a un administrador. Y para hacer una cosa ya se necesitarían dos, el juez y el administrador, que es muy difícil que eso suceda. Pero si el administrador no está empoderado de atribuciones legales, ya en una posición tal de respeto, es muy difícil. Y en la actualidad, el día a día, es muy difícil para nosotros. Eso. Muy bien. Muy bien, ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Isacort. Muy bien, voy a anotar. ¿Ah? Sí, muy bien. Diputada Hertz. Diputada Hertz. Está bien. Diputada Hertz. Gracias, diputado Cort. Gracias, presidenta. Bueno, a través suyo saludar a los funcionarios de APRAJUT, a la directiva, digamos, por concurrir a esta comisión investigadora y poder dialogar con nosotros y entregarnos antecedentes. Me gustaría, si es posible que ustedes pudieran desarrollar en el tiempo que tenemos, si con mayores atribuciones de la Administración del Poder Judicial, y cuáles podrían ser esas mayores atribuciones y ese fortalecimiento del Poder Administrativo, se hubiera evitado de alguna manera la trama de corrupción de la jurisdicción de Rancagua. Digamos que exactamente eso. ¿Cuáles facultades que hoy no tienen podrían haberse hecho efectivas para evitar, en lo que es posible, por supuesto, lo que fue la trama de corrupción? Esa es mi pregunta. Anote. Sí. Gracias. Muchas gracias, diputada Hertz. Diputado Isacort. Muchas gracias, presidenta. Ahora, por su intermedio, saludar a don Patricio y a don Diego, agradecer la reflexión. Yo creo que ustedes nos plantean una reflexión muy sana, muy necesaria, además, para los objetivos de esta comisión. Y entendiendo, y lo sabemos todo, lo conversamos, incluso lo hemos conversado transversalmente y extraoficialmente, que quizá una de las conclusiones más importantes que va a tener que tener esta conclusión es hacer una propuesta oficial, formal, a lo que el Ejecutivo también lo ha dicho con respecto al nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, o sea, jueces de menor cuantía, jueces de Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema. Y en ese sentido yo quiero saber si, no me quedó claro, por eso lo quiero saber, y si lo dijeron mejor que me lo puedan plantear, ¿están reconocidos ustedes oficialmente dentro de la estructura del Poder Judicial como sesión gremial? ¿Por qué eso lo digo? Porque me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que la situación que estamos investigando sobre los jueces de Rancagua, y aquí don Diego nos puede también reafirmar, yo le hago una pregunta. Ustedes como sesión gremial tienen que haber oído rumores, comentarios de tráficos de influencia. Por lo tanto, ¿a ustedes les asiste la obligación que le asiste a los funcionarios públicos de hacer las denuncias respectivas? Si se lo pregunto, ¿por qué? Porque si fue así, y saber si existieron, ustedes conocieron rumores, comentarios. Usted mismo lo dijo, don Patricio, o sea, aquí prácticamente se fijan fee, o sea, un pago determinado, lo cual es una coima, literalmente. Saber si existieron a ustedes o no, a nivel o nacional o regional, acciones administrativas concretas. ¿Ustedes le hicieron ver por escrito, de manera formal, por ejemplo, a algún juez, algún magistrado, de posibles rumores, vicios que puedan haber existido? Porque, claro, en la misma medida que ustedes quieren tener mucha más consistencia en la estructura, y me parece muy legítimo, de hecho lo conversábamos fuera de micrófono con el diputado Castro, una situación parecida a lo que pasa en las direcciones administrativas de los hospitales. Entre los doctores tienen una opinión y los directores administrativos tienen otra. Y aquí finalmente, y al paciente se le hace lo que el doctor dice. Y aquí se toma la decisión que el juez determina. Pero aquí también yo creo que una contraparte es necesaria, pero saber si ustedes conocían esto, hicieron alguna acción administrativa o, es más, alguna acción penal. O sea, si nosotros conocemos algún vicio, algún posible delito, lo cual no lo determinamos nosotros, lo determina el Tribunal de Justicia, tienen que hacerse las denuncias respectivas. Y se lo digo, Presidenta, con esto termino, porque efectivamente esta opinión que nos están dando tiene muchísima información para aportar a la reforma procesal civil. O sea, podemos perfeccionar la reforma procesal penal, que ya no es reforma, sino que ya existe el sistema procesal penal. Pero se está redactando, se está trabajando en una reforma procesal civil
yo creo que también este tipo de insumos nos pueden servir muchísimo para poder perfeccionar sin duda la Administración de Justicia. Gracias, Presidenta. Muy bien. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. En la misma línea de los dos diputados anteriores, la diputada Hertz dice con más atribuciones que podrían haber evitado. Y en la misma otra línea, en el fondo, ¿qué se hizo? ¿Hay algún juicio de parte de usted? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿En qué fallaron? ¿Cuál es el juicio de ustedes? Pero desde la mirada de ustedes, en este punto concreto, porque independiente que se agradece toda la información de que nos han dado y probablemente van a estar en nuestro informe final, pero dado que estamos hablando del tema de Rancagua específicamente, ¿cuál es, en la misma línea del diputado Isacort, cuál es su evaluación, pero con los instrumentos que tenían, no con estas atribuciones que están pidiendo a futuro? ¿Qué se hizo, qué se falló, qué tal vez se pasó, lo sabían? Más o menos la misma línea. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Diputado Castro. Gracias, Presidenta. Saludar a los invitados. Quiero pedirle, Presidenta, una diligencia a la Comisión y una pregunta después a los invitados. La diligencia tiene que ver con lo siguiente. Si en el caso del nombramiento de la Notaría de San Fernando, pedirle a la biblioteca que pudiera entregar una breve reseña jurídica si la segunda terna de ese concurso estaba ajustada a derecho en cuanto al tamaño de la circunscripción de esa notaría para haber tenido dos candidatos que no eran notarios, como ocurrió en esa segunda terna, que en mi percepción, por lo que he consultado, no debió haber ocurrido. En lo que dijo en su minuto el Ministro de Justicia, dijo que sí, era pertinente, pero quiero pedir una voz de la biblioteca, un informe jurídico breve, pero que precise, porque eso está todo reglamentado, si correspondía que hubiera dos personas fuera de carrera no siendo notarios en esa terna. Uno. Lo segundo, Presidenta, que se pueda solicitar al Ministerio de Justicia, que entiendo que siempre tiene un representante acá, pero parece que no está en esta oportunidad. No, sí está también. Ya. Sí se encuentra. Para que pueda en la próxima sesión informar qué antecedentes se tuvieron a la vista en los nombramientos de notarios de Chimbarongo, Rengo y San Vicente durante el periodo de los años 2017-18. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Cómo se conformaron las ternas? ¿Qué ministros estaban presentes en la Corte de Apelaciones de Rancagua al momento de proponer dichos nombres? ¿Y por qué en dos de esos casos, que son Rengo y San Vicente, el Ejecutivo retrotrayó los nombramientos que estaban a la vista en ese instante? Y por último, Presidenta, me imagino que está de acuerdo usted para que podamos pedir. Vamos a tocar la campanilla. Y preguntarle a los señores invitados si ellos durante el año 2018 tuvieron antecedentes como magistrados, jueces, de que existía una interceptación telefónica que se estaba haciendo desde la Fiscalía de O'Higgins a determinados magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, tal como supimos que ocurrió durante el año 2018 y que permitió llevar estos antecedentes a puerto. ¿Qué sabían ellos respecto de las sospechas fundadas que habían en esa época y qué relación conocen ellos que existía entre la Defensoría Penal Pública y determinados jueces que son los afectados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por vínculos de terceros, por vínculos doctrinarios que pudieran haber existido de pertenencia a un mismo grupo doctrinario, filosófico, o no, que permitía que se diera un vínculo entre estas dos instituciones más allá de lo formal, Defensoría Penal de Rancagua y jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a solicitar, si les parece, ¿no es cierto?, a los diputados y diputadas las dos solicitudes que ha planteado el diputado Castro, solicitar a la biblioteca, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la Notaría de San Fernando y su procedimiento, y además al Ministerio de Justicia en relación a las notarías de Chimbarongo, San Vicente y Rengo de los años 2017 y 18. ¿Sí? Habría acuerdo, ¿no? Muy bien, acordado. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas. A ver, yo ofrezco para poder hacer uso de la palabra al final. A mí me interesaría saber, porque la ministra Maya informó, ¿no es cierto?, en relación a lo que ocurría de los actos de corrupción de la Corte de Apelaciones,
Sin embargo, si ustedes tienen lo que planteaban en relación a la Fiscalía, ¿se está preparado o no la institucionalidad y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la función que ustedes realizan para detectar hechos de este tipo? Si existe o no la posibilidad de detectar hechos de este tipo, si hay luces amarillas que se prenden, ¿no es cierto?, lo que ustedes realizan. Ustedes han planteado ya en 2 ocasiones, ¿no es cierto?, que se han despedido varios funcionarios. Si algunos de esos despidos podrían tener alguna relación con denuncias que ellos hayan realizado, ¿no es cierto?, de algunas irregularidades en relación, ¿no es cierto?, a esos juzgados. Si me pudieran especificar cómo es la calificación que se realiza, cómo es el sistema de calificación de ustedes, y si ustedes tienen una propuesta de calificación diferente a lo que se está haciendo el día de hoy. Lo otro es si ustedes han recibido algún tipo de presiones para tramitar algún tipo de causas de una manera u otra dentro, ¿no es cierto?, del trabajo que ustedes realizan cotidianamente. ¿Cuál es el criterio de la distribución de las causas? Si nos pudieran especificar, ¿no es cierto?, el por qué, si es por aumento de trabajo o la especialidad de alguno, no sé, pero que nos dijeran cuál es la forma, ¿no es cierto?, que ustedes distribuyen esas causas. Son varias preguntas, así que pueden contestar uno, los otros complementan, y le ofrecemos la palabra. Tú me complementas después. Bueno, estimados honorables, Presidenta, me tomé atención bastante bien creo yo, de las preguntas. Son varias muy parecidas, así que voy a contestar en bloque más que individualmente. Primero, decir que nuestra asociación gremial existe por ley. Por lo tanto, nosotros estamos adscritos desde el año 2014, amparados por la ley 19.296, que establece, ¿no es cierto?, las asociaciones de funcionarios para el sector público. Pero deben saber que hasta el año 2014 nosotros no estábamos dentro de esa norma legal. No se consideraba el Poder Judicial merecedor de tener asociaciones gremiales. Sin embargo, nosotros ya existíamos, estábamos inscritos en el Ministerio de Economía en su oportunidad y tuvimos que hacer una especie de figura legal para poder estar reconocidos. Sin embargo, la Corte Suprema igual nos reconocía, nos daba, ¿no es cierto?, los permisos, pero no teníamos ni el fuero, no teníamos, ¿no es cierto?, esos derechos asociativos que tienen, ¿no es cierto?, los gremios. Entonces, a partir de la ley, efectivamente, nosotros sí estamos amplia y cabalmente reconocidos con nuestros estatutos y procedimientos. Dicho eso, entonces, responder a la pregunta de fondo, si acaso nosotros tuvimos conocimiento, si acaso habiendo sabido o conocido de estos hechos, lamentables por cierto, ¿qué hubiésemos hecho? Nosotros somos funcionarios públicos y el funcionario público está obligado por ley a hacer la denuncia conocidos los efectos, porque si no es cómplice. Y por lo tanto también le cae una responsabilidad administrativa. Por lo tanto, sin temor a equivocarme, sobre los hechos acontecidos específicamente de lo que hace esta honorable investigación, debemos decir enfáticamente que nosotros no teníamos ni un conocimiento de lo que estaba sucediendo al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ni por algunos ministros y otros integrantes del Poder Judicial. Si lo hubiésemos sabido, créame que habríamos hecho la denuncia responsable, ya sea porque o un colega o socio quiera hacerlo o no, podríamos haberlo hecho como asociación gremial, amparados por el fuero. Esa es la importancia de tener fuero, de poder hacer una denuncia responsable, sin perjuicio de que evidentemente colegas con fuero han sido removidos del Poder Judicial. Entonces, ¿de qué sirve tener el fuero? ¿Quiere complementar? Precisar a quiénes se refiere, sí. Esos casos que señalan. Estos casos son dos, no son de Rancagua, pero estos dos colegas, uno es de Viña del Mar y otro colega de aquí de San Miguel, presionados por los comités de jueces, por investigaciones antojadizas y persecutorias, finalmente caen frente a una evidencia de una investigación apelada a las Cortes de Apelaciones e incluso hasta la Corte Suprema y no la pudimos ganar. Incluso en uno de los casos llegamos al Tribunal Constitucional y en el otro ahora fuimos por una tutela de garantía laboral,
porque ya no nos queda más. Lo otro sería ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OIT, o ir a hacer algo así. Pero efectivamente gente con fuero termina siendo echada del Poder Judicial. Entonces, discúlpeme, lo voy a plantear en estos términos. Existe temor de hacer entonces una denuncia tan grave advertido estos hechos. Sin perjuicio de ello, ratifico mis dichos porque lo hemos investigado y indagado muy bien de lo que pasó ahí. Nuestros colegas no tuvieron conocimiento, no supieron de estos antecedentes lamentables de lo que se están investigando. Debo decir también de por qué, que esa es otra de las preguntas que también hice. ¿Y por qué no pudieron conocer de estos hechos? Bueno, la respuesta es bastante simple. El Tribunal de Segunda Instancia, que es la Corte de Apelaciones de Rancagua, tiene una pseudo-administración profesional. Pseudo. Es decir, tiene una administración instalada porque la Corte Suprema consideró que era importante que hubiese un administrador y unos jefes de unidades al interior de esa Corte, pero que no tienen en realidad ninguna atribución legal. No están amparados por ninguna norma en que les especifique, norma legal, cuáles son sus tareas, sus funciones y sus deberes, por cierto, sus obligaciones. Y todas las cortes de apelaciones hoy día tienen una administración, disculpe que use ese término, pero es pseudo profesional, o sea, pseudo administración, porque son profesionales en comisión de servicio. Entonces, sacan a un administrador o administradora, jefe de unidad, lo colocan a cargo de la Corte de Apelaciones, ¿para qué? Para que vea distribución del personal, poder ver algunos elementos de gestión contable, presupuestaria, ver las cuentas corrientes del Tribunal Superior, pero no puede incidir en el agendamiento de la sala. Eso es fundamental, porque si usted incide en el agendamiento, distribuye con criterios de eficiencia, productividad, y no distribuye por otros criterios, que son los que podrían estar en cuestión en este minuto. Esa audiencia la veo yo. ¿Pero por qué la va a radicar usted? Si el problema, discúlpeme, pero lo voy a decir con sus términos, la microcorrupción o la corrupción sucede cuando el poder no tiene contrapeso. Y si no tiene un contrapeso, determino, como lo dijo muy bien Diego, cómo me distribuyo la carga de trabajo, cuándo la distribuyo, veré cómo la resuelvo, cuándo la resuelvo. Entonces, efectivamente, esta administración debilitada que tiene la Corte de Apelaciones, porque la Corte Suprema consideró que era muy importante tenerlo y nosotros alabamos, y de hecho vamos al sacrificio, créame que nosotros, sabiendo de que no tenemos ninguna atribución legal, nuestros colegas van a gestionar a los tribunales de segunda instancia. ¿Por qué? Porque efectivamente trata de modernizar, porque la profesión nuestra, que la mayoría somos ingenieros o de profesiones de la gestión, además de abogados, pero quieren implementar los modelos, los sistemas, llevar la tramitación electrónica, ¿no es cierto?, generar una justicia más rápida. Pero se encuentra con estas dificultades porque en las Cortes de Apelaciones sigue existiendo el relator de pleno, sigue existiendo la Secretaría de Pleno, y por lo tanto esa labor, ¿no es cierto?, la sigue gestionando un subordinado, un colaborador directo del presidente, y que tiene una relación de subordinación y dependencia. No hay una administración profesional realmente que se meta en la agenda, en la asignación de la sala, en los reclutamientos y las selecciones. Entonces, con eso quiero contestar esa pregunta amplia que había respecto de si hubiésemos sabido y qué hubiésemos hecho. Diputado Castro. Una precisión. ¿Sí? Precisión nomás, ¿Sí? Presidenta. Ese nivel de subordinación y dependencia en el caso de la Corte de Rancagua, a juicio de usted, a la luz de los hechos ocurridos, ¿cuánta arbitrariedad o discrecionalidad existió en la distribución de las causas que ya son públicas, donde estaban afectados los jueces? Se constituyeron esas salas para tratar esas causas. Muy bien. Sí, es una pregunta compleja porque créame de que si hubiésemos sabido, por cierto que habríamos levantado la voz, pero es imposible bajo los parámetros que tenemos hoy. Y segundo, que tampoco nos consta. ¿Por qué? Porque efectivamente el presidente de una corte, un ministro de una corte, todos sabemos cómo funciona el Poder Judicial internamente, no necesita mandarlo por escrito, sino que manda a llamar a su despacho y dice, ¿sabe? Quiero que se me agende esta audiencia. O sea, realmente a la luz de los hechos pareciera que sí hubo concomitancia, sí hubo acuerdo, pero ¿cómo podemos probarlo? Menos nosotros,
porque no hemos tenido la directa gestión sobre aquello. Lo que yo quiero decir es que, como pasa en los tribunales de primera instancia, a nosotros el Ministerio Público nos manda las causas, por ejemplo, en lo penal. Nos mandan las causas que quieren formalizar e investigar. Nosotros las tomamos, las bajamos de los sistemas de interconexión y preparamos la agenda. La preparamos para toda la semana, de lunes a viernes. Y decidimos por bloque cómo incorporamos, porque esa era la pregunta, ¿cómo lo haríamos? Bueno, de la misma manera, trataríamos de ocupar elementos de que se respeten los plazos legales, que se acorte la agenda, que se incorpore la mayor cantidad de audiencias posible para sacarle el máximo provecho al juez, ¿no es cierto? Su hora hombre es tan cara. Entonces, nosotros deberíamos de tener una agenda bien completita, bien llena, pero cuando nos encontramos con un comité de jueces dice, no me agende tanto. No, trate de poner esa audiencia compleja, trate de dársela a otro colega, no me la dé a mí. O al revés, porque aún es peor. Esa audiencia específica la quiero ver yo. Entonces, cuando un juez dice eso, nosotros ahí sí tenemos una obligación legal. No, señor juez. La audiencia, la agenda es de la Administración. Si no tuviésemos la agenda, entonces estaríamos ahí solamente de manera figurativa. Por eso es importante administrar los tiempos, la agenda, las cargas de trabajo. Esa gestión garantiza de alguna manera que usted va a dar una distribución general y objetiva, proporcional, y tratar de no erradicar. La erradicación es uno de los problemas que podrían haber gestionado, ¿no es cierto?, en este caso. Pero ¿cómo podemos saberlo? En este caso nosotros no teníamos la injerencia directa sobre la agenda de la Corte. Diputado Sacor, una precisión también. Sí, Presidenta, muchas gracias. Me llama la posición de atención lo que nos plantea don Patricio, en el entendido de que ustedes tienen al menos, y voy a ser muy cuidadoso, un prejuicio, o sea, un juicio anticipado, me refiero, de alguna decisión desde el punto de vista administrativo, de cómo se distribuyen las tablas de las salas o los fallos. Y en ese sentido, yo cuando le preguntaba si estaban ustedes legalmente reconocidos, era justamente si les cabía la obligación legal de hacer las denuncias, usted me lo aclaró, me dijo que sí. Pero desde el punto de vista administrativo, no legal, ¿existen las formas, o ustedes lo hicieron, de manifestar, al menos en el caso de la Corte de Rancagua, de presentar sus observaciones con respecto a posibles arbitrariedades que se estaban haciendo? Y la segunda precisión es saber qué porcentaje de representación tienen ustedes del resto de los funcionarios. Porque si es parcializado, por ejemplo, puede ser que existan acciones de funcionarios del Poder Judicial, pero que no están acogidos a la acción gremial. Entonces ahí saber también el grado de representación, porque también ustedes, claro, ¿cómo se enteran si sus gremios, o sea, sus representados no les informan? También, no es que sean adivinos y nosotros nos enteramos, lamentablemente, todos por la prensa de esta situación. Gracias, presidente. A mí me cuesta pensar que ustedes no tenían ninguna información. O sea, a mí me cuesta pensar. Me cuesta porque uno dice, bueno, esto era un secreto a voces en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Quizás los que estamos más lejos, y qué bueno que ustedes digan que no son de Rancagua, que no son de la provincia, yo me alegro, pero era un secreto a voces en el círculo de lo que estaba ocurriendo. A nadie le impresionó lo que estaba ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Distinto es a qué pruebas uno pueda tener para plantear, mira, aquí tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera hechos que podrían... Pero a uno no le llamaría la atención a ustedes las reiteradas rotaciones, ¿no es cierto?, frente a solicitud, no sé si se llama la atención esto, de decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero esta sala, quiero con este juez que me acompañe, quiero... yo no sé si eso es habitual, no lo es. Un poco plantear eso, porque yo creo que hay síntomas de corrupción. Entonces, frente a esa situación, en esos síntomas, a uno me preocupa que esos síntomas no hayan sido vistos, analizados de alguna manera por ustedes. Ahora, si el fuero, porque a nosotros nos pasó y vinieron en San Fernando, nosotros tuvimos una profesora que le quitaron el fuero y la echaron. Claro, ustedes fueron testigos y fue en primera instancia. Por los tribunales de San Fernando, que le quitaron el fuero. Y que después lo ratificó la Corte de Apelaciones con los dos jueces que todos conocemos.
Diputado Sí, Castro. en forma precisa, por ejemplo, de los antecedentes que se han ido conociendo, cómo se constituían las salas de turno de los sábados. Ojo, qué causas se veían en las salas de turno de los sábados, que parecía como que ya era como lo residual, pero resulta que en todos los antecedentes que están aparece una reiteración de constitución de los sábados, por ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos a complementar la respuesta con Diego y yo, que por ser local, digamos, y no es cierto, tenía una información, pero me quiero hacer cargo de que le cuesta a usted entender o creer, ¿no es cierto?, nuestra versión, porque efectivamente, mire, ya lo dije y lo voy a repetir de nuevo, en el Poder Judicial hay temor. Bueno, es que esa es otra cosa. Bueno, pero el temor aquí es el siguiente. Cuando uno no tiene la normativa legal que lo soporte y uno enfrenta, estoy hablando de manera hipotética, enfrenta una situación a todas luces compleja y uno está en comisión de servicio. Yo estoy hablando por quienes pudieron haber ejercido alguna labor de gestión dentro de esa corte y pudiesen haber advertido algo extraño. Déjeme decirle de que pasaron por esa corte 2 administradores de corte en el periodo investigado, digamos, durante ese periodo. O sea, los administradores eran sacados, tan simple como la decisión de la corte, del pleno de esa corte, y dijera, ¿sabe qué? Le ponemos término a la comisión de servicio, venga otro. Hubo un momento que después ninguno quería ser administrador en esa corte. ¿Entiende? Y yo no lo digo porque ellos hayan advertido algo, es que simplemente porque o le perdían la confianza, o porque ya no querían seguir trabajando con ellos, o tenían ideas muy modernizadoras, y ellos no querían que se supiese, supongamos, que se supiese algo, entonces cambiaron el administrador. 2 colegas pasaron en un poco periodo de tiempo. Por cierto, algunos presentaron su renuncia voluntaria porque dijeron, bueno, aquí yo no puedo avanzar más, u otros derechamente porque nosotros estábamos peleando para que se homologara, ¿no es cierto?, renta a la función, y dijeron que, bueno, estoy trabajando aquí, haciéndome, digamos, corriendo demasiado riesgo y tomando demasiadas responsabilidades para un cargo que a lo mejor no me conviene, y prefiero mantenerme tranquilo en mi propio tribunal, eso puede ser válido. Entonces, hay sistemas bien complejos en el Poder Judicial. Una de sus preguntas, por ejemplo, era respecto de las calificaciones. Nuestro sistema de calificaciones es, en el Poder Judicial, muchas veces usada como régimen disciplinario. O sea, si yo le tengo a usted una animadversión, estoy hablando de comité de jueces o juez presidente, le digo yo, por calificaciones voy a encargarme de que entonces usted sea sancionado disciplinariamente. O lo bajo de lista o lo derechamente lo puedo remover. Entonces, afortunadamente, ya en el año 2008, el legislador entendió que nosotros estábamos teniendo otro problema más con eso y puso la calificación de los administradores, particularmente en el presidente de la Corte de Apelaciones. Pero eso resolvió en parte nomás el problema, porque bastaba con que el juez viniera a hablar con el presidente de la Corte de Apelaciones, igual se removieron muchos más también por esa razón. Pero las calificaciones también son usadas como régimen disciplinario, para decírselo. Independiente de que se hagan investigaciones sumarias que puedan llegar a determinar que una persona se le pierde la confianza y se le remueve también, que para nosotros esas son mucho más arbitrarias. Por último, las calificaciones tienen ciertos parámetros objetivos. Respecto de las presiones para agendar y sobre los criterios de agendamiento, en los tribunales de primera instancia, claro que existe, pues Diego hizo una muy buena explicación de que ahí se requiere mucha voluntad, se requiere mucho consenso. Aquí no hay posibilidad de tener disenso, porque si no, entonces inmediatamente ese administrador, ese jefe de unidad queda en lista negra. Por lo tanto, entonces tiene que haber un consenso para que el juez o comité de jueces acuerde que esa es la mejor forma de agendar de acuerdo a los criterios y preferencias de ellos, no a los criterios de gestión que nosotros buscamos. Entonces, tráigalo a la segunda instancia, lleve en particular a la Corte de Apelaciones de Rancagua y se va a encontrar con que ahí no hay criterios de agendamientos objetivos, proporcionales y de distribución objetiva de carga de trabajo. Es imposible que lo haga porque son todos discrecionales, absolutamente. Y eso de que se fijaran audiencias, tablas para el día sábado, eso es por decirlo menos irregular. ¿Por qué? Porque yo estoy condicionando entonces que la Corte vea qué composición tiene, qué audiencias voy a agendar para allá. Claro, nosotros tenemos agendas cortas, que eso se refiere a que efectivamente en un tribunal de garantía se apele, porque por ejemplo dio una prisión preventiva o no se dio, y se apela, ¿no es cierto?, a la Corte, y bueno, eso como los tribunales de garantía funcionamos de lunes a domingo,
Los tribunales así. Entonces, si cae una el viernes en la noche o el viernes en la tarde en un control de detención, se ve el sábado en la mañana. Pero eso es para agenda corta, no para ver causas tan, diríamos, emblemáticas o resolver sobre nombramiento. Diputada Carvajal. Gracias, presidenta. Saludar a los ponentes. La verdad, pedir disculpas además porque me he incorporado un poco tarde y tal vez lo que voy a preguntar ya ha sido motivo de alguna consulta anterior. Si es así, me excusan. Pero básicamente preguntarle respecto, un poco haciendo el enlace con lo que decía el diputado Guizzacort, si bien hay una potestad que permite, ¿cierto?, que haya esta suerte de discrecionalidad más allá de lo que nosotros quisiéramos o de pronto tenemos la sensación que existe, y sin ánimo de ser prejuiciosa, solo para mirar un poco qué pasa en el contexto nacional. Ustedes como asociación me imagino que se comunican con cortes de otras regiones. En lo personal, como diputada, tengo una apreciación muy particular del conjunto de la justicia hoy día, cómo está operando, pero más y desprendiéndome un poco de aquello, preguntarles derechamente, ¿cuál es la distinción que ustedes ven y que pudiera ser un elemento, digamos, a tener a la vista que ocurre en la sexta región, que no ocurre o eventualmente ocurre con mayor fuerza o menor fuerza en otras regiones, si tienen ustedes ese elemento? Y lo otro, en relación a la agenda corta que usted mencionaba recién, sin duda que hay parámetros que tienen urgencia y que por ley están determinados, en el caso, ¿cierto?, de las personas que están detenidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿había, o a su juicio, de las observaciones que ustedes hacen, un motivo que repitiera esta conducta de que todos los sábados se vieran tales tipos de causas y no otras, por ejemplo? O sea, me refiero más bien a un criterio definido, que por qué aquellas sábado y otras tal vez revirtiendo la misma importancia, a lo mejor la misma connotación pública o emblemáticas, como usted señaló hace un minuto, se vieran o no se vieran. ¿Cuál es a lo mejor la opinión técnica de lo que a ustedes les compete, por supuesto? Gracias, presidente. Sí. Diputado Lavaca, va a tener que seguir anotando. Sí, presidenta, muchas gracias. En realidad, al escuchar la presentación que hacen recién los funcionarios de la Asociación Nacional de Profesionales de Administración del Poder Judicial, claramente nos ponen sobre la mesa de discusión de esta comisión una serie de temas que no habíamos abordado. Y aquí me nace alguna pregunta no solamente para la asociación, sino que también para el Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio de Justicia está preparando un proyecto de ley que va a modificar varios temas que dicen relación con administración, el tema del nombramiento juez en particular. Y allí va la pregunta del Ministerio de Justicia, es decir, lo que nos plantea la Asociación Nacional de Profesionales dice relación también con la administración de justicia y nos dice relación con la profesionalización de la administración dentro del Poder Judicial, cuestión que claramente en primera instancia se lleva adelante, sobre todo en los juicios laborales, de familia y de garantía, que están en primera instancia, que están regulados por la ley orgánica. ¿Ya? Claramente hoy día están fuera del Tribunal Civil y espero que en el Tribunal Civil van a contemplar más o menos las mismas atribuciones y los tribunales superiores que están fuera absolutamente de este tipo de, y ustedes lo señalaron muy bien, van en comisión de servicio muchas veces, ¿ya? Pero no está estructurado. La estructura del Poder Judicial, tanto el escalafón de Corte de Apelación y Corte Suprema, están dados por el Código Orgánico de Tribunales, que son las normas del siglo no pasado, el antepasado, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría conocer si ustedes han tenido o han sido parte del proceso de trabajo que está desarrollando hoy día el Ministerio de Justicia respecto a las modificaciones del Poder Judicial. Eso es uno. Y el Poder Judicial, si tiene contemplado esta propuesta que hacen los funcionarios de la Administración. Porque, claro, nosotros escuchamos a la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales y ellos fueron súper críticos respecto a estos temas. Y ellos plantearon varios temas. Y yo sé que están trabajando en la mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia. Pero la posición de ustedes, no sé si estará contemplado hoy día en el Poder Judicial. ¿Existe línea respecto a esta materia? Y si ustedes han hecho llegar algún tipo de documento respecto a cada una de las propuestas que acaban de señalar acá. Ustedes plantean una serie de temas que son interesantes para el proceso de discusión del nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, también me gustaría que si ustedes tienen esas propuestas, nos hicieran llegar los documentos que ustedes han elaborado, así como lo hicieron llegar la Asociación de Jueces. Sí. Muy bien. Diputado Díaz. No, muy brevemente, quizás. Diputado Guizzacort.
quizás decir, yo he escuchado atentamente quizás decir que parte de la exposición que hizo el presidente de la Acción Nacional yo ya la había escuchado porque en la Comisión de Constitución estamos tratando precisamente un proyecto que suprime suprime el rol de evaluación del Comité de Jueces, porque efectivamente los termina condicionando. Es inevitable que el que te evalúa termine influyendo decisivamente en la función y, por tanto, desde esa perspectiva desaparece una reforma necesaria. Creo que es un proyecto que cuenta con el patrocinio del Ejecutivo. Estaba el Ejecutivo respaldándolo. Pero dicho eso, y para decir que está en tabla y que entiendo que esta semana lo vamos a despachar, ¿no, Patricio? ¿Parece? ¿Debería? Oficiamos nuevamente la Corte Suprema. Porque claro. La respuesta de la Corte Suprema era hace tantos años atrás. Estamos esperando la respuesta. Exacto, pero está en tabla. Una actualización. Está en tabla. Pero yo decir dos cosas que me parecen bien importantes de constatar. Una es lo que la presidenta señaló cuando el presidente dijo lo del miedo al Poder Judicial, porque finalmente yo creo que es imposible no saber, no haberse enterado, no haber oído, por lo menos. Y lo segundo es el agendamiento de los días sábados. Yo creo que sobre eso debiésemos tratar, no sé cómo, de inquirir mayores antecedentes, claro, porque no es lo mismo una resolución sobre una privación de libertad que, no sé, pues fallar una causa, un recurso determinado en la Corte de Apelaciones que no tiene privilegio para su vista, que sea agendado un día sábado. O sea, yo creo que ahí hay algo que debiésemos ver cómo podemos indagarlo de mejor manera. Muy bien. Muy bien, sí. Perdón, diputado Isacor quería una precisión. Gracias. Sí, solo una precisión. Es que saber cuál es el porcentaje de representación que tienen ustedes. Sí, se lo pregunto. ¿De representación? Perfecto. Justo iba a partir con eso. Muy bien. Permiso. Bueno, la verdad es que hacerme cargo de esa pregunta de la representación. Primero voy a dar una estadística o una cifra. El Poder Judicial hoy día son 12.500 personas. Es una institución, digamos, no tan grande dentro de todas, pero es un poder del Estado. O sea, es una institución que tiene cantidad de personas en las cuales aproximadamente unos 1.800 son magistrados. Estamos hablando de jueces de primera, segunda y superior instancia. 1.800 personas que tienen su propia asociación gremial, reconocida ahora últimamente, pero es muy antigua, tiene más de 60 años. Por cierto, esa pregunta de si acaso ellos tuvieron conocimiento y si pudieron haber hecho algo, me parece que ellos deberían ser la primera asociación gremial que debería responder sobre aquellos hechos. Segundo, existen aproximadamente en el Poder Judicial, estoy hablando de tribunales, voy a sacar la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es como un apéndice, ¿no es cierto?, de gestión y administración de la Corte Suprema. Ellos tienen sus zonales y sus sucursales, pero de tribunales existimos aproximadamente entre 2.000 a 2.500 profesionales adscritos, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. Nosotros tenemos administradores, no serán más de 600 a nivel nacional, y jefes de unidad un poco más, damos el doble, digamos. Por lo tanto, tenemos unos 1.800 profesionales de los que están dentro del Poder Judicial, en esos cargos. No son funcionarios, perdón, de la corporación, entonces. Estoy sacando los funcionarios de la corporación. Nosotros no somos funcionarios de la corporación, somos planta del Poder Judicial. Sí, porque es importante hacer la distinción. A veces se nos confunde nosotros con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ojo, y voy a aclarar eso porque también ellos sí pudieron haber tenido conocimiento respecto de nombramientos y situaciones de administración y de gestión, porque ellos sí apoyan a la Corte de Apelaciones y a los tribunales no reformados, por ejemplo los civiles, lo apoya la corporación con su gente, pero son gente contrata. Nosotros estamos hablando de los titulares del Poder Judicial. Nuestra representación hoy día son 1.150 profesionales adscritos a nuestra asociación. 1.150, de un potencial máximo que podríamos llegar a los 1.800. O sea, tenemos una gran representación a nivel nacional, estamos a lo largo de todo Chile. O sea, somos una de las, si no la segunda, tercera asociación gremial más numerosa. Y por cierto está la asociación de empleados, funcionarios, que ellos tienen obviamente un universo de 8.000, 9.000 personas y tendrán menos de la mitad, yo creo que unos 4.000 o 5.000 asociados, no más. ¿Entienden? Claro, la asociación de empleados, pero nosotros de 1.800 tenemos 1.150. No, ellos son mucho más. 1.150 de 1.800 máximo que podríamos llegar. La matemática no es fuerte, pero está tratando. Pero bueno, es aclarar de que tenemos un altísimo porcentaje. Entonces,
Representamos obviamente diversos intereses de los profesionales, pero aclarar las preguntas respecto de efectivamente si acaso el Ministerio Público está recibiendo, Ministerio de Justicia, está recibiendo nuestras propuestas de modernización. Nosotros le mandamos un oficio el 17 de abril del 2019 a doña Mónica Naranjo, que está coordinando todo el aspecto de la reforma procesal civil. Nosotros, antes de eso, ya en el gobierno de don Sebastián Piñera, en el primer gobierno de él, ya le habíamos hecho llegar toda nuestra batería de antecedentes y tuvimos reuniones sostenidas con ellos para presentarles la propuesta de nuestra asociación y de nuestro estamento de cómo gestionar la reforma procesal civil en aquel entonces, estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás. Y hoy día la volvemos a reflotar y se la entregamos de nuevo en el 2019. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha querido entenderse directamente con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no con nosotros. Sí. No hemos sido convocados. Pero para que no ordenemos, diputada Carvajal y diputada Hertz. ¿Cuándo hicieron esa propuesta? No, micrófono, diputada Carvajal. Solo si cuando presentaron esta propuesta, digamos, cuando ocurrió lo de la reforma procesal, si fueron escuchados ustedes, digamos. Espera, diputada Hertz. No, era precisar a la mesa interinstitucional, ¿no fueron convocados ustedes para el tema de la reforma del sistema de nombramiento de los jueces? No. ¿No? No, lamentablemente para el sistema de nombramiento de los jueces no se consideró nuestra opinión. Creemos que nosotros podríamos haber dado nuestra visión respecto de cómo podríamos haber aportado con esta idea de profesionalizar y de gestionar sistemas objetivos. Finalmente de eso se trata, de cómo podemos gestionar sistemas objetivos, transparentes. Nosotros somos los expertos en gestión, por lo tanto uno debería preguntarle a los expertos en gestión, disculpe que sea un poquito soberbio, pero expertos en gestión más encima judicial, súper específico, si nosotros estamos al interior de los tribunales. Nosotros no fuimos convocados por el Ministerio de Justicia a la fecha, a pesar de haberle enviado, salvo una reunión que pedimos por ley de lobby, en la cual sí vamos a ver sus opciones, pero han preferido trabajar directamente con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay implicancias de inversiones, porque hay implicancias de infraestructura. Es que es la función de la Corporación Administrativa, pero eso no es lo más importante. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo más importante? Es primero defina la función, defina la tarea, defina la forma en que se va a organizar, después busca el traje. Pero de aquí parece que lo parte al revés, en este mundo al revés. Primero se parte por qué traje queremos y ahí vemos qué función le damos. Y eso es un error, porque entonces nos encontramos con que efectivamente la propia Corte Suprema, entendiendo el valor de la gestión, dice, vamos a poner administración profesional en los tribunales de segunda instancia, las Cortes de Apelación a lo largo de Chile, pero las hizo endeble. No vino a buscar una modificación legal, que es lo que debería ser, que nos dé atribuciones legales para poder gestionar. Entonces, claramente nosotros habríamos dicho en un agendamiento de día sábado, nosotros habríamos dicho, ¿por qué el ministro está pidiendo que se agende un sábado si no está en tabla? No lo tenemos dentro de la agenda nosotros. O sea, si pudiésemos hacer eso, créame que cualquier administrador habría aceptado de inmediato con antecedentes. ¿Por qué? A petición de parte. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿Y qué temas se van a ver? No, pues eso no está en tabla. O sea, para que sea objetivo la distribución, yo la planifico con un mes. Usted sabe que nosotros tenemos que entregar planes anuales y que incluso van con implementación semestral y mensual. Diputado Díaz, con micrófono. Y entonces, ¿por qué aparecían estas tablas los sábados? ¿Quién la pedía? ¿O estos agendamientos? Los jueces. ¿Nadie? Está bien. Los ¿Quién? jueces. ¿Quién? Yo creo que la petición, aquí puedes contestar tú esa parte, pero yo creo que son jueces y el propio ministro. No nosotros. A ver, ¿en relación a lo mismo o Sí. otro? ¿Sí? Diputada Hertz. Con Van a tener que anotar, porque parece que están todos muy... está muy interesante. Veo, es como si existieran en paralelo dos sistemas de control de administración. Sí. La corporación, que depende de la Corte Suprema, y el Consejo Superior lo designa la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y los funcionarios de esa corporación, tengo entendido que la mayoría son honorarios o contratan. Y ustedes. Entonces, claro, es que quería precisar eso. Sí, por favor. Voy a ir al punto específico. La Corporación Administrativa funciona bajo las directrices de la Corte Suprema.
O sea, dependen de ellos. De hecho, su Consejo Superior son de 5 ministros elegidos desde la Corte Suprema para la administración de recursos financieros, presupuestarios, de inversiones, infraestructura, informática y reclutamiento y selección, y se me podría quedar alguna otra función más. Pero en ninguna de funciones de la Corporación Administrativa es gestionar dentro del tribunal, en ninguna, ni siquiera tampoco en las Cortes. Por lo tanto, tampoco podríamos decirle a la Corporación, que apoyaba a las Cortes de Apelaciones, que incidía en la forma en que se gestionaba, solamente le proponía y le apoyaba con recursos. Eso es muy distinto. Entonces, nosotros tenemos administraciones descentralizadas. En cada tribunal hay hay una administración, justamente para evitar lo que estamos diciendo. Justamente porque si usted no lo tiene así y tiene un sistema centralizado, un sistema desatendido de lo que pasa al interior, puede pasar lo que ya vemos que pasa. Por lo tanto, uno se pregunta cuál es el valor de la administración en cada local, en cada tribunal o unidad. La administración es el contrapeso, es la parte en la que le pone freno a peticiones que no corresponden, a situaciones antojadizas, a radicaciones, a criterios no administrativos. Jamás nos metemos en los criterios jurisdiccionales. Ninguno de nosotros por competencia, porque menos mal que el legislador así lo estableció, que las administraciones ojalá no fueran abogados, con todo el respeto que me merece la profesión, pero si fueran abogados pasaría lo que pasa en los tribunales civiles hoy día actualmente, donde el juez tiene un secretario, el secretario es abogado, que hace de juez. Entonces, ¿quién gestiona? El juez. Y él es abogado gestor. Entonces, ¿qué es? ¿Juez o administrador? Y eso es lo que nosotros decimos que se debe separarse para lograr una mejor administración. A ver, yo quisiera pedir la unanimidad para enviar un oficio entonces al Ministerio de Justicia para que nos pueda recabar toda la información en relación a lo que planteó el diputado Díaz y el diputado Castro de las pistas que se hacían los días sábados y que tenían que ver con... No queremos los fallos, queremos saber cuál es la ocurrencia, cómo se integraban, cuál era la fórmula, ¿no es cierto?, de operar los días sábados en la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Sí? ¿Habría...? ¿Sí? Disculpe, Presidenta, tocó la campana, pero quería pedir una aclaración respecto a la forma en que se organizaba la confección de tablas del día sábado de la Corte de Rancagua. Sí, si les parece, vamos a enviar el oficio con la petición y el detalle que van a plantear los diputados Díaz y el diputado Castro y la presidenta para poder hacer el detalle de la información que se requiere. Diputada Carvajal, en relación al punto. En relación a ese punto, no sé si se pudiera solicitar, tal vez, si no excede nuestras competencias, que se precise también qué causa y el motivo. Me imagino que así, al menos los últimos 6 meses o los dos, sí. No sé en qué plazo. El último año. Si, no queremos el fallo, queremos la referencia. Sí, tienes razón. Presidenta, y por su intermedio con la señora diputada, la organización de las tablas de las Cortes de Apelaciones y los tribunales son propios del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia no tiene participación, injerencia ni influencia a ese respecto. Entonces, no sé, por eso le pedía a ver si podían precisar para ver en qué podíamos ayudarlos nosotros. Ni un problema. ¿Le parece si con la Secretaría, ¿no es cierto?, podemos hacer de alguna forma que nos permita tener esa información? Pero me parece que pudiéramos revisar... Perdón, presidente, yo entiendo que esa información igual está publicada. Está pública. Por tanto, habría que hacerle la presentación al habría que presidente de la Corte sistematizarla. a quien porque ya es pública, ya se resolvió. Pues las tablas son de resorte exclusivo de las Cortes. Sí. Absolutamente. Sí, pero absolutamente no pero podríamos nosotros meternos ni tampoco el Ministerio. Pero a lo mejor, por ejemplo, esta es una práctica habitual claro, es una práctica habitual que se produce en el país, una práctica habitual, por ejemplo, de concentrar, si yo veo, no sé, 10 causas en la semana y veo 5 en el sábado, bueno, hay algo raro ahí. Eso. Diputada. Un poco en el mismo sentido que el oficio fuera dirigido a la Corte de Apelaciones de Rancagua. No, al Ministerio. Es que el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Es la Corte de Apelaciones de Rancagua que elabora las tablas y podríamos preguntar los criterios generales para establecer tablas los días sábados, porque como señala el señor secretario, nosotros no podemos preguntarle qué causa ni el detalle. Sí podemos preguntar
cuáles son los criterios de adjudicación, en qué casos se ven causa los días sábados, porque ni siquiera se verían en todas las Cortes de Chile los sábados, generalmente de lunes a viernes, y los sábados se dejan un poco, o causas agregadas sobre tabla, pero ¿cuál es el criterio en el fondo? ¿Les parece que podamos hacer en paralelo ambas cosas? Lamentablemente no nos han respondido con la rigurosidad que nosotros no... ¿Podría repetir cuál es los oficios que se mandarían? Lo que está pidiendo el diputado Castro, o que yo lo entendí así, el diputado Marcelo Díaz, es la posibilidad de saber, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurrían en el día sábado, si era con frecuencia o no esta fórmula. En la jurisdicción de Rancagua. En la jurisdicción de Rancagua, pero también entiendo que si esto es normal en el país, ¿no es cierto?, que los días sábados, además, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con ustedes lo llamaron de alguna forma, de algunas precisiones de los tribunales de garantía, etcétera, con la agenda corta. Pero aquí no habían agendas cortas al parecer, sino que eran que no era agenda corta. Vamos a pedir, si es posible, a la Corte de Apelaciones de Rancagua, cuáles son los criterios y todo, pero al mismo tiempo a mí me interesaría al Ministerio de Justicia a ver si ellos nos pudieran ayudar en obtener esa información. Perdón, ¿puedo pedir? Es que yo insisto diputada, que el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver en la elaboración de las tablas de las Cortes. ¿Qué les vamos a preguntar? Nosotros tampoco podríamos a cada Corte preguntarle por qué pone A, B, C en la tabla del día sábado. Podemos preguntar, sí, criterios generales, porque si no estaríamos interfiriendo en atribuciones que son jurisdiccionales. De acuerdo, vamos a pedir los criterios generales entonces. Sin embargo, diputado Cort, diputada Carvajal. Es que yo me sumo al comentario que plantea la diputada Hertz por su intermedio. Yo creo que si oficiamos al Ministerio de Justicia, corremos el riesgo de que nos respondan que no es competencia, y listo, y no producimos ninguna, no va a servir de nada. Presidenta, si le parece, quizás oficiar directamente a través de la Corte Suprema a la ministra Rosa María Maggi, porque ella está investigando, ella está investigando en particular el tema. Yo sé que puede ser que no nos responda, qué sé yo, pero yo creo que planteamos desde el punto de vista administrativo, porque finalmente ella sí está en conocimiento en particular de las situaciones que se hacían con las tablas, independiente de oficiar formalmente a la Corte Suprema, porque si no el Ministerio de Justicia nos van a decir no es competencia nuestra y nos van a responder. Si les parece, vamos a utilizar todos los caminos que sean posibles. Algunos nos contestarán que no corresponde, pero todos los caminos que sean posibles para obtener la información que me parece pertinente, lo que ocurría en los días sábados. ¿Sí? Diputada Carvajal, en relación al tema. En relación al tema, dos cosas, Presidenta. Nosotros acabamos de hacer preguntas que era justamente en relación a lo que hoy día estamos tratando de solicitar, que era justamente cuáles son los criterios que a juicio de ustedes hacían, digamos, entender que esto era más discrecional de lo que uno pudiera pensar, que se generara en estas agendas cortas el día sábado. Eso no se ha respondido aún, ¿cierto? Sí. Segundo, si esta era una práctica habitual de la sexta región o si ustedes tienen conocimiento de otras regiones. Pero para el caso, Presidenta, yo creo que no es intrometerse en la labor, digamos, en este caso de la Corte de Apelaciones, si nosotros consultamos cuál han sido históricamente, y eso debe estar consignado en algún documento, las causas que fueron agendadas para verse el día sábado, y para esos efectos debe haber un diagnóstico que no debe ser privado. Porque no estamos adentrándonos en la discusión ni en el procedimiento judicial, solo ver qué causa y a qué hacían referencia. Y esa consulta bien valdría hacerla al presidente de la Suprema, porque ya es un dato que está, no es algo que estamos generando nosotros. Es decir, si en el 2018 se convocaron, ¿cierto?, en esta agenda corta, 100 constituciones de corte el día sábado, ¿cuáles fueron las causas que vieron? Eso es lo que estamos consultando y ese detalle debe estar consignado como la gestión propia de la Corte de Rancagua y eso lo debe informar, en este caso debería ser el ministro que corresponde a supervisar esta Corte, que es entiendo la ministra Maggi, pero para los efectos pudiera hacerlo y pudiera solicitarse directamente al presidente de la Suprema que nos informe aquello. Y eso yo no veo ninguna imposibilidad de hacerlo. ¿Les parece que vamos a utilizar como criterio todas las herramientas de depósito, todas las instituciones a las cuales podamos preguntar? Y vamos a ver con nuestro secretario abogado cuál es la especificación que podemos hacer a cada una de las instituciones. ¿Sí? ¿Les parece?
Sí, sí, tenemos que revisar, pero no podemos. Pero hay que usar el Nosotros micrófono. no estamos investigando las acciones del Poder Judicial. Diputada Hertz, use el micrófono. ¿Ya? Pero por favor, pero es que quiero precisar eso, me parece bien, pero tenemos que, con mucha precisión y con mucha rigurosidad, el oficio que vamos a enviar, el contenido del oficio, de acuerdo a las facultades que nosotros tenemos como comisión investigadora, que no es el control de las acciones del Poder Judicial, sino que estamos investigando acá las acciones de gobierno. Entonces, yo quisiera, para que no nos respondan que estamos haciendo una pregunta que no está dentro de la esfera de las facultades, Presidenta, precisar bien lo que estamos preguntando de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo que quiero que haya rigurosidad en eso. Yo entiendo además que esto está en el ámbito de las propuestas, no en el ámbito de la investigación propiamente tal. Entonces decir, mire, en el ámbito de las propuestas nosotros queremos saber cómo funciona, cuál es el criterio, para además saber, ¿no es cierto?, si las propuestas que nosotros estamos planteando son pertinentes o no, pero para eso necesitamos un buen diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con algo preciso que acabamos de saber, que es lo que tiene que ver con lo que ocurre los días sábados. ¿no? Y cuál es la forma de cómo se realiza, ¿no es cierto?, esta selección o esta fórmula de planificación. Le ofrecemos la palabra. Gracias, ¿Ve que era interesante que ustedes vinieran? No, sí, parece. Tenemos, era interesante que ustedes vinieran. Surge debate y también nosotros tenemos la posibilidad de plantear nuestras aprehensiones y, por cierto, peticiones y observaciones para poder mejorar. Nosotros creemos mucho en nuestra institución. Estamos muy dolidos por todo lo que ha pasado, porque efectivamente se enloda la imagen, pero también pone en la palestra la importancia de la gestión. Yo creo que eso es lo importante. Pero quiero decirle, Presidenta, de que si usted esta comisión le preguntara a cualquier tribunal reformado cuáles son sus criterios de distribución objetiva de carga de trabajo, se los entrega sin ningún problema, porque nosotros tenemos que entregar anualmente nuestro plan de trabajo. Y ahí tenemos descrita todos los criterios de agendamiento, todos, por complejidad, por tipo, por plazos legales, por todos los criterios. Entonces, uno sabe que puede agendar las audiencias de lunes a viernes, porque son los días en que tenemos salas abiertas, para cumplir el horario laboral de 44 horas a la semana, de dejar las salas abiertas, todo eso. Si en primera instancia eso pasa, la pregunta es ¿por qué en este tribunal reformado, y en cualquiera del país, tienen la obligación de tener un plan anual? Los tribunales de segunda instancia también lo tienen, y estos administradores en comisión de servicio también lo tienen. La pregunta sería, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Existen o no existen? Y eso se le puede preguntar directamente a la Corte, puede ser a la misma ministra. Nosotros le proponemos, digamos, como una investigación de cuáles son los planes, criterios de agendamiento. Esos están. Esos son públicos, si usted quiere, porque son generales. No entra específicamente a preguntar por el tipo por la audiencia especial o la causa. Claro, porque eso sería injerencia. Pero a mí me parece, uno tiene como la facultad de poder saber efectivamente cuáles eran los criterios de agendamiento. Y ahí la primera persona responsable es el presidente de la Corte, la relatora de pleno o el relator de pleno, la secretaría de la Corte, que son las que efectivamente hacen ese trabajo hoy día, porque son tribunales no reformados. Entonces, no existe una administración que diga, ya, yo voy a ver la agenda, porque los administradores, recuerde, están en comisión de servicio y esa tarea no les está permitida hacer. O sea, por lo tanto, ahí está el punto. Si el presidente de la Corte o un ministro dice, ¿sabe qué? Yo quiero que se agende para el sábado, ¿quién le dice que no? ¿Quién le dice que eso está fuera del plan de trabajo? Que eso no es el criterio objetivo determinado. Ese es el punto. Entonces, por eso nosotros estamos abogando, primero, para que en la primera instancia se nos empodere, y segundo, para que en la segunda instancia se reforme, y para que también se reformen los tribunales civiles, porque eso es lo que nosotros estamos planteando. Sí. Cuando se agendan los sábados, ¿hay horas extras ahí? ¿No hay nada? ¿No? ¿Ni ninguna otra, ni compensación de horario? Sí, compensaciones sí. ¿Compensación eso de horario está también? normado por acta autoacordado, que en particular los juzgados de garantía que se constituyen domingos, feriados, todo eso a trabajar por detenidos, tienen un sistema de compensación.
Precisar que sí, podemos preguntarle a la Secretaría de la Corte cuáles son los criterios que tienen, porque todos los que hemos sido abogados litigantes sabemos los criterios que se tienen para la elaboración de las tablas, los sabemos. En general tienen que ver con la complejidad de los casos, tienen que ver con el tiempo que la causa está arriba, porque si yo tengo una causa que está hace 8 meses esperando ser, o sea, sabemos cuál es el criterio, cómo van corriendo las causas, pero yo creo que nuestra consulta tendría que ser en esos términos, porque yo por lo menos cuando fui abogado litigante no puedo hablar de que había una corrupción generalizada en la elaboración de las tablas, de las cortes, eso no es así, no es así. Distinto lo que esté pasando, lo que haya pasado en Rancagua, pero está bien, preguntémosle a la Secretaría de la Corte, en este caso de la Corte de Rancagua o de la Corte de Apelación de Santiago, cuáles serían los criterios con los cuales elaboran las tablas. Sí, muy bien. Yo quisiera complementar también que complementar respecto del agendamiento. Mire, vuelvo a insistir, no está radicada en una administración, está radicada en las facultades que tiene el secretario, la secretaría, el relator, y eso ha sido funcionando así desde tiempos inmemoriales, desde que existe el Poder Judicial. Y no por eso vamos a decir que son sistemas corruptos, ¿me entiende? Sino que lo que nosotros decimos y que no queremos que vuelva a pasar, que creemos que estamos poniendo la solución por sobre el problema. Estamos diciendo, mire, nosotros creemos que esto podría abrir un foco para allá de nuevo si es que no le ponemos un atajo antes. ¿Por qué? Porque hoy día existen, obviamente, mucho interés de la ciudadanía en saber que los sistemas sean transparentes, no discrecionales. Si ese es el punto. Y no pongo en duda la honorabilidad de todos los ministros a lo largo del país sobre aquello, pero resulta de que hoy día, eso fue quebrantado por una situación puntual. Y nosotros creemos que la solución para que eso no pase, como ya no pasa, como creemos que no pasa en los tribunales de primera instancia, porque le decía, la respuesta a eso es porque hay contraposición de poderes. A pesar de que estamos en posición debilitada, nosotros le decimos, estos son los criterios y esto es lo que así agendamos, y por mucho que un juez quiera intervenir en la audiencia, a lo más se podrá inhabilitar. O decir, sabe que ese día estoy con licencia médica, no voy a ir, no sé. O fija un día y hora, hace alguna acción jurídica para no verse involucrado. Pero nosotros lo ponemos en agenda. Ya a mí me ha pasado muchas veces en mi propio tribunal que un juez me ha dicho, yo no quiero ver esa audiencia. Lo lamento. No es por sorteo esta cuestión, ni por voluntad, esto es porque le toca a usted, le corresponde. Ahora, ¿tiene salidas jurídicas? Tienen montones, muchas, y no puedo hacer nada al respecto, y me parece muy bien que existan. Pero al que le tocó, le tocó. Es como un poco así para que mantenga usted el poder más o menos contrapesado. Esa es la importancia de lo que nosotros queremos decir. El Ministerio de Justicia, lo del Ministerio de Justicia. ¿Sí? A ver, solamente acotar y precisar, nosotros que somos locales en Rancagua, en términos reales y concretos, una de las cualidades que tiene el funcionamiento de tribunales, yo diría a lo largo del país, es que en cuanto a gestión interna, cada tribunal es autónomo, ¿ya? Poniendo el ejemplo de Rancagua, aun cuando es una jurisdicción pequeña, ¿ya? Uno generalmente está preocupado de su tribunal, ¿ya? Y si uno, por ejemplo, nosotros somos colegas, Tribunal Oral de San Fernando, Tribunal Oral de Santa Cruz, y si usted los ve a lo mejor desde arriba, funcionamos distinto, ¿ya? Y yo no me inmiscuyo en la administración y en la gestión de San Fernando, y San Fernando tampoco se inmiscuye en la gestión y en la administración de Santa Cruz, así en términos prácticos. Entonces, y así uno lo replica en la jurisdicción, cada tribunal funciona autónomo. Entonces, frente a la pregunta que se hace, oye, ¿y ustedes cómo no sabían? ¿Ya? Yo digo, por las dinámicas internas, uno se está preocupado de su tribunal, ¿ya? Y no sabíamos lo que pueda pasar en la Corte, yo no sé cómo se funciona el civil de Rancagua, yo no sé cómo funcionan letras de Rengo. Entonces, como que el sistema está dado así, inclusive, y esto es paradójico, porque cuando uno se trata de meter en un tribunal, en otro, como que a uno lo miran feo, ¿ya? Porque no, pues es mi competencia. Todavía se mantiene esa
funcionalidad en cuanto a feudos, ¿ya? Cada tribunal funciona en su jurisdicción de tal manera, administrativamente, en cuanto a criterios de agendamiento, hay parámetros generales, pero cada tribunal funciona autónomo. Por lo tanto, lo que ocurrió en la Corte de Apelaciones de Rancagua es un hecho que ocurrió allá, ¿ya? Porque también se ha hablado la crisis en la jurisdicción de Rancagua, y eso no es tal. Nosotros somos alrededor de 25 o 26 tribunales en Rancagua, en la jurisdicción de Rancagua, y los hechos que ocurrieron en uno de ellos. Lamentablemente es la Corte de Apelaciones, ya, y es emblemático. Pero son hechos que ocurrieron en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Si usted hace un levantamiento del funcionamiento de los restantes 24 o 25 tribunales en la jurisdicción, todos, y lo hemos conversado, todos hemos seguido trabajando normalmente. No hay mayores alteraciones en cuanto al funcionamiento. Los jueces siguen trabajando como está programado, no hay mayores interferencias, ya solamente esto se circunscribió a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y como dice Patricio y como raya para la suma, ¿por qué sucede esto? Porque lamentablemente en los tribunales superiores se dan estos ámbitos de discrecionalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe una administración, ¿ya? Los hechos de Rancagua tienen que ver, por lo que se sabe en la prensa, por todo, hechos de administración, de gestión, pero también temas de ética, ¿ya? De los jueces. En los términos de gestión y administración que nos compete a nosotros, nosotros estimamos que cuando no está y este es un ejemplo, cuando no hay una administración empoderada, una administración profesional, se presta para la discrecionalidad de los jueces. Los jueces opinan en temas administrativos, en todos los temas, recursos humanos, a lo mejor en la selección del personal, en las ternas, cómo se hacen las ternas para que llegue cierto funcionario. Eso es porque no hay profesionalización, no está el ámbito que usted encuentra en los tribunales de primera instancia, ¿ya? Ese también es un tema porque, por ejemplo, si usted nos pregunta en primera instancia, ¿quién selecciona el personal? ¿Quién lo designa? Son los jueces, en la actualidad. Nosotros llegamos hasta la terna. Nosotros le presentamos terna a los jueces y los jueces designan, ¿ya? Pero en un tribunal no reformado eso es más avasallador y más discrecional, ¿ya? Porque el juez interviene libremente en el tema de selección de personal, por ejemplo. Entonces, frente a esa pregunta del conocimiento nuestro a nivel regional, no es tal, no es que como se dice, oh, era Vox Populi, a lo mejor en Rancagua, a lo mejor al interior de la Corte, ¿ya? Pero en lo que es tribunales, periferia, no teníamos conocimiento de ninguna de estas situaciones. Eso. Ya. ¿Puedo precisar algo de Sí, mi colega? claro. Solo complementarlo, porque no se queden con la impresión de que cada tribunal se maneja solo y sin saber de lo que pasa el resto. Tenemos directrices generales que están establecidas en el Código Orgánico. Nosotros tenemos más o menos criterios parecidos, similares, pero claramente nosotros nos guiamos por directrices generales y no tan específicas. Luego, entonces, cada tribunal en su arte de administración le va colocando, ¿no es cierto?, estos elementos adicionales, en los horarios, el agrupamiento de audiencia, cuando entran a despacho. No, esas son cuestiones individuales para cada tribunal. El Poder Judicial, algún ministro alguna vez dijo, me recuerdo que dijo, el Poder Judicial es como un gran archipiélago. En realidad estamos dispersos a lo largo de Chile, pero con distintas unidades jurisdiccionales y cada unidad jurisdiccional también sus propios tribunales. Nosotros procuramos mantener esta forma de trabajo en que cada tribunal se manifiesta y se organiza de la mejor manera, pero tenemos directrices generales, por cierto, emanadas desde los propios autocordados de la Corte Suprema, lo que dice el Código Orgánico, pero el arte lo vamos colocando individualmente. Eso es para conocimiento. Ya. Muy bien, yo no sé si... ¿no? Ministerio de Justicia, sí. Presidenta. Sí, diputado de la Vaca. Sí, solamente saber si es que la asociación, no solamente de funcionarios profesionales, sino que además la asociación de funcionarios ha sido invitada a la mesa de trabajo respecto al proyecto de ley porque aquí acaban de decir que no, entonces me gustaría saber por qué no y cuál es la postura del Ministerio de Justicia respecto a las propuestas que hoy día han entregado los funcionarios profesionales de la Administración del Poder Judicial. Sí.
Presidenta, por su intermedio, por las respuestas que nos plantea las consultas el diputado de la Vaca. Efectivamente, el Ministerio ha mantenido históricamente una serie de mesas de trabajo y el último, desde el marzo del año pasado, se han formado 4 o 5 mesas de trabajo con la Corte Suprema, cuyo pleno ha designado ministros específicos para trabajar los distintos temas, y sobre la base de eso se han ido avanzando en algunas situaciones, por ejemplo, el funcionamiento de las Cortes, por ejemplo, la prestación de servicios de defensa jurídica a menores, el programa Mi Abogado. O sea, hay varios temas que se están trabajando de manera conjunta. Las asociaciones de funcionarios no forman parte de estas mesas de trabajo, sin perjuicio de ello, y en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la mesa de trabajo que hubo de nombramiento, sí se invitó a participar de ella a la Asociación de Magistrados y tuvo una destacada participación tanto en el desarrollo de las reuniones como en la confección del informe final, y que ya fue agregado a esta comisión con anterioridad. Ahora, respecto a la consulta que plantea recién el diputado de la Vaca de si algunas de las propuestas que hizo la APRAJUD han sido consideradas, efectivamente he consultado a la unidad de coordinación y estudio, que es la que está a cargo de la preparación del proyecto de reforma procesal civil, y me dicen que efectivamente recibieron el oficio a que se hizo mención aquí del 17 de abril pasado, y que se refería a una propuesta de relaciones y funciones de coordinación entre el comité de jueces, administradores y juez presidente. Ese es el contenido del oficio. Y me dicen que la mayoría de las propuestas que se hicieron en ese oficio están siendo incorporadas en el proyecto de ley, que todavía se está trabajando y que esperamos sea prontamente puesto en conocimiento del Congreso, para empezar a avanzar en esa última reforma que nos falta como del sistema judicial. Espero que eso responda a las consultas y satisfaga las inquietudes que tenía la señora Presidenta y los diputados y las personas de la APRAJUD. O sea, a mí no me parece que no es bueno que no hayan sido invitados. Yo creo que no corresponde. Es una asociación que es importante, un estamento que es importante, que tiene mucho que aportar. Y yo creo que era absolutamente pertinente, además porque si les escribieron, que lo hubiesen, a lo menos la deferencia de haberlos sido invitados. ¿Les parece enviar un oficio al ministro pidiendo que puedan ser recibidos, ¿no es cierto?, para chequear las observaciones que ellos han planteado? ¿Sí? Nos encargaremos además que cuando se haga la reforma y se incorpore van a ser invitados. No, es que corresponde. Corresponde. O sea, ustedes son parte de la administración, tienen que estar, y si vamos a modificar esto, tienen que participar sin duda. O sea, la opinión de los trabajadores, los profesionales, de la gente que esté, son muy importantes en el Congreso. El diputado y la Vaca. Sí, Presidenta, en la misma línea de lo que usted acaba de señalar, y era el objetivo de la pregunta final. Creo que cuando se está desarrollando un proceso de modificación tan importante, que es la fase final del proceso de modificación del Poder Judicial, sobre todo en el área civil, que mantenemos el sistema del papel, ¿ya? Aunque hoy día tenemos causas digitales, pero sí se mantiene el sistema antiguo con la tramitación tradicional de juicio ordinario o sumario o de los especiales. Y tenemos la experiencia que ya el sistema en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, en el ámbito del juicio del crimen, han entregado. Creo que es fundamental escuchar a aquellos actores que han sido fundamentales en el proceso, sobre todo en el área de la administración, no de la judicatura, sino que de la administración, escucharles, que sean parte de la mesa de discusión y no solamente recibir su documentación. Y en ese sentido compartir lo que dijo la diputada Sepúlveda recién, en orden a que encuentro insólito que el Ministerio de Justicia hoy día no tenga sentado en la mesa en uno de los principales modificaciones legales a actores tan importantes como son los funcionarios. Insisto, no solamente los profesionales, sino que también los funcionarios normales, porque ahí están todos los oficiales de los tribunales, y a ellos les va a cambiar la vida. Y ustedes están haciendo una reforma que le va a cambiar la vida a un número importante de funcionarios que no son parte de la mesa. Yo creo que es importante el aporte que han desarrollado la Asociación de Jueces. La Asociación de Jueces es una parte de todo el Poder Judicial, ¿ya? Que son aquellos que toman las decisiones jurídicas o judiciales.
Y en el caso de los tribunales civiles son además quienes toman las decisiones administrativas, ¿ya? Insisto, yo creo que es fundamental que estén ellos. Pero también, señora presidenta, creo que es fundamental, y a través suyo, que la voz de los funcionarios y de los profesionales y de los funcionarios en general es importante para ver cómo está funcionando el sistema actualmente y ver de qué manera también el Ejecutivo puede desarrollar mejoras al actual sistema. Y creo que tenemos la posibilidad, después de haber escuchado a los profesionales, de también ejercer mejoras, ¿ya? Que creo que el objetivo que tanto el Ministerio de Justicia como esta comisión va a buscar dentro de las propuestas que sacaremos como conclusiones del trabajo desarrollado. Las dos asociaciones, la de magistrados y la de ustedes, han dado tremendas luces de lo que se debería hacer. Y las luces amarillas, donde nosotros podemos tener estos focos de corrupción que tenemos que desterrar absolutamente. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndoles la presencia a ustedes hoy día, se levanta esta sesión. Gracias. Thank you.